Windows 8, 8.1, Windows 10 o Windows Server 2012 o Windows R2, si ustedes le dan clic a una carpeta y le dan en propiedades, se van a la pestaña Sharing, se van a Advanced Sharing, aquí ustedes tienen lo que son los permisos de carpetas compartidas. Estos es un tipo de permiso que se concede cuando queremos ver una carpeta o un recurso desde la red. Es bastante básico, solo tiene 3 niveles de protección. Vamos a ver más adelante. Y el otro es en la pestaña Security. En la pestaña Security, está hablando. Traten de mantener el micrófono en mí. A ver quién está. You are now muted. Sí. ¿Están escuchando, verdad? Entonces les explicaba. Vamos a trabajar con dos tipos de permisos. Los permisos de carpetas compartidas, que son los más básicos, y es cuando queremos acceder a un recurso compartido a través de la red, y los permisos NTFS de volúmenes de tipo NTFS. Entonces, las carpetas compartidas las vemos. Clic derecho sobre cualquier carpeta o archivo, vamos a la pestaña Sharing. Aquí se manejan los permisos de carpetas compartidas. Y en la pestaña Security se manejan los permisos NTFS. Los permisos NTFS son un poco más o mucho más avanzados que los permisos de carpetas compartidas. ¿Por qué? Porque tienen un nivel de granularidad más amplio, mucho más amplio, que nos permiten combinar distintos permisos. Por ejemplo, ejecución con lectura, escritura, ejecución, listado de los archivos de una carpeta. Y básicamente existen 6 permisos o 6 permisos básicos y hasta 14 permisos avanzados. ¿Dónde lo vamos a ver? Acá vamos a Advance. Vamos a agregar solo para esto lo vamos a ver más adelante. Esto solo es para que un ejemplo. Aquí tenemos 16 permisos avanzados, los 6 permisos básicos. Entonces aquí, para que se den una idea de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de carpetas compartidas y permisos. Nos enfocamos en dos áreas. Uno, carpetas compartidas y lo otro, permisos NTFS. Con la presentación. Entonces, cuando estamos configurando un servidor de archivo, hemos determinar 4 aspectos. Uno, ¿qué folder vamos a compartir? Si es una empresa donde se escanean documentos, entonces en el planeamiento del servidor de archivo se configura una carpeta que diga documentos escaneados, algo bastante descriptivo. Asegúrense de que tienen el micrófono en mute, ¿verdad? Para que no haga feedback. Entonces les decía, dependiendo del tipo de servidor de archivo, qué tipo de archivo vamos a compartir, entonces configuramos la carpeta respectiva. Eso es lo primero. Después determinar los nombres que le vamos a asignar a estos recursos compartidos. Tienen de ser nombres bastante descriptivos, como siempre. Si son documentos escaneados, si son impresiones, si son documentos de auditoría, Entonces, carpetas el nombre de la carpeta de escribir, ¿para qué? ¿Cuál es la utilidad? Lo tercero que debemos determinar
son los permisos que vamos a conceder a los usuarios que van a acceder a esos recursos compartidos. Entonces tenemos distintas áreas, distintos tipos de usuarios. Tenemos usuarios, por ejemplo, invitados que solo deben tener acceso a lectura, o usuarios que han avanzado, administradores que pueden borrar, crear carpetas, definir la estructura de los directorios. Tenemos usuarios que llamémosles editores, que pueden editar los archivos. Entonces hay distintos niveles de usuarios y de acuerdo a esos niveles vamos a conceder los permisos sobre los recursos compartidos. Y finalmente, las configuraciones offline de los recursos compartidos. Hay un nuevo feature en Windows Server 2012. Tiene que ver con que cuando configuramos una carpeta compartida, le indicamos al recurso de que cualquier usuario que lo acceda, tome una copia. La primera vez que lo accede, tome una copia de ese recurso compartido. ¿Qué me va a permitir esto? Que la próxima vez que el usuario se conecte, y en caso de que no haya conexión entre el cliente y el servidor de archivo, él va a tener una copia offline local en su disco duro. Entonces él va a poder seguir teniendo acceso a lectura a los archivos. ¿Cuál es lo negativo de esto? ¿O cuál es la desventaja? De que se crean múltiples copias a través de la red. Así estamos hablando que se conectan 20 usuarios, van a haber 20 copias de los mismos archivos en 20 máquinas distintas. Pero tenemos el beneficio de que ante cualquier problema de red, los usuarios van a seguir viendo sus archivos. Cuando vamos a trabajar con lo que son carpetas compartidas, lo vamos a ver desde dos escenarios. Uno, cuando lo está trabajando el creador o el owner o el propietario de la carpeta o del recurso, y otro es cuando no somos propietarios. Entonces, básicamente, cuando vamos a compartir un recurso, siendo el propietario de los archivos, basta con hacer clic derecho sobre la carpeta que queremos compartir. Nos vamos al menú Share With y especificamos la persona con la que vamos a compartir el recurso. Voy a compartir la pantalla nuevamente. También entonces. Voy a cargar la máquina virtual. Cuando somos propietarios de los recursos, basta con hacer clic derecho. Vamos al submenú Share With Specific People. Entonces aquí le estamos indicando a qué persona le vamos a compartir. Es la manera más básica en que se puede compartir una carpeta. Entonces acá le especificamos el usuario. Por ejemplo, vamos a agregar. Él se conecta al controlador de dominio y toma el usuario de Cueva. Tiene la desventaja de que solo podemos asignar dos tipos de permisos, o solo lectura o lectura-escritura. Esa es la desventaja. Share supone cuando alguien acceda lo que acabamos de compartir, de quien sea y quien le asignemos el permiso. Share. Hizo la carpeta que compartí y el usuario con que estoy conectado de Cueva, pues no hay problema que lo acceda. Eso es cuando somos el propietario. Ahora, cuando no somos el propietario de ese recurso, entonces debemos de configurarlo desde la pestaña avanzada. La pestaña avanzada significa que nos vamos a las propiedades de ese archivo. Vamos a las propiedades, nos vamos en Sharing y aquí nos vamos a Advanced Sharing. Como yo ya le había dado en las propiedades básicas, le había dado compartir el recurso, está activada la pestaña. La pestaña está activada. Entonces aquí le vamos al botón permiso y de acá podemos ir agregando los distintos usuarios. Por ejemplo acá selecciono los tipos de objetos que voy a buscar. En este caso tengo grupos y usuarios. Le doy Find Now y él me va a buscar en toda la estructura de dominio. En este caso este dominio que tengo por acá. Find Now.
todos los usuarios de mi dominio. Selecciono aquí cualquier usuario, por ejemplo. Y agrego al usuario. Entonces yo les decía, en carpetas compartidas hay 3 niveles o 3 tipos de permisos. Tengo full control, cambio, lectura. Cambio significa write, el permiso de escritura. Y read el permiso de lectura. Y full control significa que además de escritura y lectura, tengo permiso también para cambiar el propietario del archivo, cambiar la fecha de creación, cambiar la metadata de ese archivo. Propiedades del archivo. Entonces, en resumen, tenemos dos tipos o dos escenarios donde podemos ver cómo compartimos los recursos. Uno, cuando somos el propietario, vamos directamente al menú Share, Specific People. Y el otro, cuando no somos el propietario, cuando vamos a las propiedades del archivo, a la pestaña de Sharing, al botón Advanced. ¿Una pregunta al momento? Hola. ¿Pregunta? Creo que no. Creator Owner. En la diapositiva les muestro las pestañas que ya vimos en la demostración. Esta es cuando son permisos, cuando somos el propietario, la pestaña básica. Y esta es la pestaña o el menú avanzado, cuando no somos el propietario del recurso que queremos compartir. Los tipos de carpetas compartidas. Windows Server 2012 R2 soporta dos tipos de carpetas compartidas. Uno son los SMB o Server Message Block, que es el estándar o el protocolo estándar de sistemas Microsoft que existe desde Windows NT de hace mucho tiempo. Por defecto, cuando le damos clic derecho compartir un recurso, utiliza SMB, y el otro es NFS o Network File System. Para los que han trabajado con Linux es el estándar en sistemas Unix. Microsoft a partir de 2012 lo soporta, pero no por defecto. Para poderlo agregar necesitamos, para poder soportar NFS necesitamos agregar un servicio adicional al rol de archivos compartidos o servidor de archivos. Para entrar al menú de configuración avanzada, lo podríamos hacer a través de directamente el explorador de Windows, clic derecho a la carpeta o el archivo, nos vamos a propiedades, a la pestaña Sharing, o lo podemos hacer desde el Server Manager. La diferencia con el Server Manager es que el Server Manager puede acceder a funciones avanzadas brindadas por los features avanzados de los roles o de los roles de los servidores de archivo, ya sea a través de SMB o NFS. Esto como lo hacemos, nos vamos al Server Manager, en el Server Manager nos vamos a archivo, servidor de archivo, y aquí nos vamos a la pestaña Share. Vamos a verlo cómo se hace. Compartir nuevamente. Entonces les decía, para ir a compartir archivos de manera avanzada, lo podemos hacer Sharing, ¿va? O si no, por el Server Manager. Normalmente cuando se trata de servidor de archivo, lo deberíamos de hacer con el Server Manager porque nos permite todas las funcionalidades. En el Server Manager vamos al menú File and Storage Services. Aquí nos vamos al menú Share. Y aquí tenemos todas las configuraciones de un servidor de archivo. Tenemos los Share, son los recursos compartidos. Tenemos los volúmenes disponibles de nuestro servidor de archivo, y tenemos lo que son las cuotas. Por ejemplo, si vamos a agregar un recurso compartido en el panel de Share, le damos en tarea, nuevo Share, y en el Wizard tenemos hasta 5 opciones.
tenemos SMB Share, por ejemplo, es el típico, el que agregamos. De manera rápida va a compartir un recurso dándome acceso full tanto a los permisos de carpetas compartidas como a los permisos NTFS. SMB Share, utilizando siempre el protocolo SMB, nada más que de manera avanzada. ¿Qué tiene de avanzado? Que puedo conceder algunos permisos, por ejemplo, establecer los folders de los propietarios de los folders, denegar la asistencia remota, configurar por defecto las políticas por defecto de acceso a los archivos y habilitar cuotas. SMB Share Application tiene que ver con compartir carpetas, pero para servicios avanzados, por ejemplo Hyper-V. En Hyper-V, por ejemplo, en las funciones de la immigration se requieren acceso a recursos compartidos, le llaman quórum o testigos. Esos recursos compartidos no son usuarios los que los acceden, sino que son equipos o cuentas de equipo. Las cuentas de equipo son objetos Active Directory. Entonces, cuando se configura un clúster, por ejemplo, si tenemos el nodo 1, nodo 2, entonces ambos nodos necesitan ver un recurso compartido, donde la disponibilidad de recurso compartido le dice al nodo el estado del clúster. ¿Cómo acceden los nodos a ese recurso compartido? A través de cuentas de equipo. Cada nodo tiene una cuenta de equipo en el Active Directory y esa cuenta de equipo es la que autentica a la que se le da la autorización sobre el recurso compartido. Entonces, en los SMB Share Application se configuran para este tipo de servicios. Tenemos los NFC Share Quick, que es lo mismo que hace el SMB, nada más que para protocolos NFS me da acceso a configuraciones típicas de sistemas Unix, por ejemplo, establecer permisos de lectura, escritura, ejecución, a distintos tipos de usuarios, o distintas cuentas de usuarios. Y los Advanced, que son servicios avanzados de NFS, de manera similar a la SMB, las mismas funcionalidades, por ejemplo, habilitar cuotas de usuario, establecer cuáles van a ser los límites de almacenamiento que tiene un usuario determinado. Vamos a probar con la opción Quick, por ejemplo. Damos clic en siguiente. Tenemos como en todos los wizards del Server Manager, seleccionamos el servidor donde vamos a compartir el recurso. Voy a dar una carpeta, no porque estoy en un entorno de producción. O era un entorno de prueba. Esta Nancy no se ha conectado, ¿verdad? Esther, ¿ya se conectó Nancy? ¿Qué onda, man? You are now on mute. No lo he visto. You are now unmuted. Entonces le doy task, compartido. Alguien me tiene speaker porque hay feedback. Voy a You are SMB Share. Nuevamente alguien activó el micrófono. Parece que automáticamente se le activa Jonton, creo. En siguiente, selecciono el servidor que voy a
a configurar la carpeta compartida. De seguro tengo este volumen, voy a crear un share 2 acá. Un share. Folder, siguiente. Aquí establezco el nombre del recurso compartido. Normalmente de este nombre del recurso compartido, como lo van a ver los usuarios en la red, es el mismo que tiene la carpeta, es este mismo nombre. Normalmente, ¿verdad? Pero puedo cambiarse, no hay problema. Doy un siguiente. Y en la pestaña otras configuraciones tengo tres opciones. La primera es habilitar el feature Enable Access Based Enumeration. Tiene que ver con que los usuarios que no tienen permiso sobre el recurso compartido puedan ver la lista, el listado de todos los archivos y directorios que existen en ese recurso compartido. Al habilitar esto, yo protejo más el servidor. Cualquier usuario que no tenga permiso sobre un recurso compartido no va a poder ver el listado de archivos que existen en ese recurso compartido. Si lo habilito, yo configuro este recurso compartido en una red. Un usuario que no tenga los permisos adecuados no va a poder ver el listado de archivos. Allow caching. Allow caching tiene que ver con el acceso offline de los archivos. Cuando yo activo este feature, todos los usuarios que se conectan o tienen permiso sobre el recurso compartido, la primera vez que carguen los ficheros van a hacer una copia local a su disco. ¿Para qué? Para que la próxima vez que se conecte, como les decía anteriormente, en caso de que la red esté caída, ellos ya tengan una copia local y puedan seguir trabajando en su fichero. Después, cuando el CDO se reconecte, se sincroniza nuevamente los archivos. Hace una sincronización. Y el encriptado de datos. Una característica para protección de archivos. Como sabemos, los archivos se están transmitiendo en una red. Si yo no habilito esta opción, van en texto plano, no hay cifrado. Una capa adicional de protección. Finalmente igual a la pestaña de permission. Aquí doy Customize Permission y puedo acceder a la misma pestaña que mirábamos cuando le damos clic sobre un recurso. Security Advanced Permission. La misma pestaña. Security Advanced Permission. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a establecer? En esta pestaña establecemos los permisos NTFS. Y en la otra, en la pestaña Share, establecemos los permisos de recursos compartidos. Entonces, por defecto, todo recurso compartido a través del wizard del Server Manager va a tener por defecto el usuario Everyone. Usuario especial llamado Everyone o todo, con acceso full control. Mientras que cuando lo hacemos desde el explorador de Windows, el usuario por defecto es Everyone. Pero con permiso de lectura. El usuario, nada más aquí por defecto se le agrega permiso de lectura. Y a través del Server Manager, el mismo usuario de Everyone, pero con full control. Lo elimino este usuario y doy permisos granulares. Entonces, selecciono el principal name en el árbol de dominio. Selecciono algún usuario. Acá, que solo me muestra los usuarios. Los tres tipos de permisos básicos que me permiten configurar las carpetas compartidas: full control, change o red.
Vamos a dar full control. Siguiente. Entonces aquí he creado un recurso compartido llamado Quick Share. Si yo me voy a cambiar de, voy a loguearme con la cuenta de Justin. Vamos que tengo otro equipo en la red. Este equipo voy a acceder al servidor Chivo, que en este caso es el mismo, el localhost. Entonces aquí debe aparecer el recurso compartido que configuré anteriormente. En este caso Quick Share. Como es Justin quien se está conectando, debe tener permiso sobre esta carpeta. Chivo. Voy a cambiar de usuario. Vamos a sign up acá. Voy a logarme con la cuenta con la otra cuenta que tengo configurada en esta prueba. Nancy. Entonces a Nancy no le he dado acceso a la carpeta share. No le he dado acceso. Puede ver, vamos a ver si entra. No entra porque no le concede permiso. Pregunta, muchacho. Escuchando, ¿verdad? Todo se duerme. Hola. You are now unmuted. Entonces le mostraba el wizard de cómo crear un recurso compartido a través de la pestaña rápida. Todo dormido. Es mi teacher. Están ahí. Entonces aquí está en la presentación, que les mostraba en el demo, ¿verdad? Una pestaña en el caso del ejemplo del Quick Share. Los tres features mencionados anteriormente: Enable RCPS Enumeration, permitir cacheo de ficheros offline y el encriptado de datos o el cifrado de datos. Los permisos establecidos, ya sean NTFS o permisos compartidos. Y finalmente la creación de la carpeta compartida, sale Wizard. Veamos ahora la asignación de permisos. Al inicio les mencionaba que básicamente en Windows Server 2012 habían dos tipos de permisos. Esos son básicos, que son los permisos de carpetas compartidas y los permisos NTFS. Hay dos tipos de permisos adicionales: los permisos del registro y los permisos de Active Directory. Los del registro tienen que ver con el control específico a ciertas partes del registro de Windows. Entonces, a través de los permisos de registro podemos delegar a qué usuario, a los usuarios, a qué parte del registro de Windows se tiene acceso. Normalmente es un tipo de permiso que no se maneja o no se controla.
El otro tipo de permiso tiene que ver con el Active Directory y es el acceso a las tareas administrativas que tienen los usuarios o los administradores en un dominio. Por ejemplo, un usuario una persona de soporte técnico nuevo, alguien novel, cuando se le contrata, se le pueden dar permiso para que tenga derecho a hacer cambios o cambios de configuración en las cuentas de equipo y en las cuentas de los usuarios. Por ejemplo, que pueda cambiar la contraseña, que pueda cambiar el nombre de una máquina o que pueda unir equipos al dominio. Pero no se le va a permitir a que tenga derecho a eliminar cuentas de usuario. Eso solo lo puede hacer el administrador de dominio. Entonces, a través de los permisos de Active Directory se le pueden delegar esas funciones. Más que un sistema de seguridad para delegar funciones, es un sistema de restringir funciones. En vez de permitirle que pueda hacer todo, le restringo. Solo te permito que le cambie las claves a estos usuarios. A algunos usuarios X. Por ejemplo, al rector no permito que le cambies cuenta de usuario, que le cambies la clave. Entonces, esos son los 4 tipos de permisos. Lo que son los permisos del registro y de Active Directory es algo que todavía no lo vamos a cubrir. Eso lo vamos a ver hasta cuando entremos en la parte de Active Directory. Vamos un poco lo que es la arquitectura de permisos de sistemas Windows. Permítanme un momentito. Ok, continuemos. Todo sistema, la arquitectura de permisos de los sistemas Windows o Microsoft están conformadas por 3 elementos. Lo que son las listas de control de acceso, las entradas de control de acceso y los security principal. En esta arquitectura entran en juego las dos últimas entidades. Lo que es el security principal, que es el objeto, en este caso, como estamos trabajando con Active Directory, es el objeto Active Directory al que le voy a conceder los permisos. Puede ser una cuenta de usuario, puede ser una cuenta de equipo. Y la entrada de control de acceso, que es específicamente el tipo de permiso que le voy a establecer a este security principal. Y entre los dos, la asociación entre estos dos tipos de objetos, estas dos entidades, me forman lo que es la lista de control de acceso. Esta lista de control de acceso, ¿dónde se almacena? Se almacena o está guardada en la metadata de los archivos o las carpetas a las que le estoy estableciendo los permisos. Esto es lo que me permite que cuando yo copie o mueva una carpeta de un volumen a otro, el permiso se vaya dentro de la copia. Entonces, el permiso no se establece en el volumen. ¿Cuándo podemos ver esto que le estoy mencionando? Por ejemplo, no sé, los que han copiado información de un volumen local, de su disco duro local, a una carpeta, a una memoria extraíble o a un disco duro externo, se han encontrado con un warning que les dice de que hay un permiso que no está establecido en la carpeta destino. Y eso es porque muy probablemente en la estructura de permiso o en la lista de control de acceso de la carpeta que tienen en el volumen local, tienen un usuario que no existe en el folder destino, en el sistema de archivo destino. Pero no importa, ustedes le dan skip o continuar y él lo copia normalmente. Lo único que va establecido en esa carpeta o ese archivo, van establecido un tipo de permiso o una lista de control de acceso que no existe en el volumen destino, pero no lo afecta en nada. Esto me ayuda en el sentido de que me mejora la seguridad, de que una vez que establecemos la lista de control de acceso o establecemos el conjunto de permisos a un folder, nunca se van a poder eliminar o siempre va a ser heredado. Siempre que movamos ese folder a través de distintos volúmenes o a través de la red, siempre va a haber la lista de control de acceso se va a ir con el folder o con la carpeta que estamos copiando.
Veamos lo que son los permisos básicos y los permisos avanzados. Los permisos nos permiten conceder un grado específico de acceso a un security principal o a un objeto Active Directory. Hay permisos preconfigurados, unas combinaciones ya preconfiguradas que trae el sistema, que se le conocen como permisos básicos, y hay permisos avanzados que de manera más granular nos dan una vista más completa de lo que son el sistema de permisos de Microsoft o de Windows. Anteriormente les había mostrado esto, vamos a verlo acá nuevamente. Voy a compartir. La pantalla. Entonces, si me voy a la carpeta Quick Share, derecho, propiedades, en Security Advanced, entonces tengo la pestaña de permisos avanzados. Esta pestaña es la manera más básica que Windows, la manera más clara que Windows me puede mostrar lo que son las entradas, las listas de control de acceso. En sí, todo esto que ustedes ven acá es una lista de control de acceso, donde cada línea representa una entrada de control de acceso o una ACE. Yo le voy a agregar acá. Me muestra el menú Permission Entry for Quick Share. Entonces aquí lo primero que debo hacer es seleccionar el Security Principal. Security Principal me abre una ventanita donde voy a poder seleccionar el objeto Active Directory que voy a conceder el permiso. Nuevamente le voy a dar por que solo me muestre usuario. Es una búsqueda en el dominio local. Ganancia. Y acá tengo los 6 permisos básicos de los sistemas Windows NTFS. Tengo lo que es el Full Control, Modify, lectura, ejecución, listar el contenido del folder, solo lectura y solo escritura. Aquí el permiso con el más permisivo es el Full Control, el que me concede todo, Full Control. Más restrictivo es listar el contenido de un folder, incluso más restrictivo que el acceso al electrónico. ¿Quién tiene alto el volumen? Entonces tenemos 6 permisos básicos, tenemos 14 permisos avanzados. Permisos avanzados tenemos algunos aquí como delete, permite eliminar ficheros, un poquito de manera más granular. Normalmente cuando queremos conceder permiso de eliminar ficheros, concedemos el permiso de change o rewrite completo. Entonces, más que todo son un tipo de permisos más específicos, más granulares, que me dan más flexibilidad al sistema. Sin embargo, comúnmente ustedes solo van a trabajar con los permisos básicos. Rara vez, más que todo para estar probando, estar traveseando, nos vamos a ir a los permisos avanzados. Cuando configuramos esto, primero especificamos el tipo de entrada de control de acceso. Hay 2 tipos de entrada de control de acceso, allow y denegar. Cuando vamos a conseguir permisos NTFS, lo vamos a hacer de manera, o vamos a configurar el tipo de entrada de control de acceso por defecto, permitir. Rara vez lo vamos a hacer por denegar. Le decimos apply to, es donde le decimos dónde lo vamos a aplicar. Puede ser al folder local solamente, al folder local y a los subfolders de archivos que están debajo del folder, a este folder y a los subfolders que hay, así sucesivamente. Tengo todas estas opciones. Los archivos locales y el tipo de permiso que vamos a conceder. Y acá voy a mostrarles lo básico.
Ahí está. Eso solo es el permiso NTFS, ¿verdad? Hay algo que tienen que saber, o vale la pena que les mencione. Y es de que los permisos NTFS se pueden combinar, ¿verdad? Se pueden combinar, ahí como les mostraba ahorita, para la protección de las carpetas. Y esta combinación me permite una configuración adecuada, por ejemplo, a un usuario en una carpeta padre, darle el permiso que lea los archivos y que los puede editar, pero en una carpeta hijo, una subcarpeta, solo darle permiso de lectura, por ejemplo. Esto se le llama herencia de permiso. En el caso del NTFS, me permite tener herencia de permiso. Pero la diferencia de los permisos compartidos o los share folder es que en los share folder no soporta herencia. O la herencia pues no se aplica estrictamente como lo hace con NTFS. Vamos a ver con un ejemplo. Eliminar este share. It's 19 hours. Eliminar también todo lo que he configurado. En volumen local, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tengo una estructura de fichero, tengo dos carpetas. Tengo una carpeta padre. Vamos a escuchar. Esta es mi carpeta padre. Tengo una carpeta hija, child, que es Nancy, ¿verdad? Entonces voy a establecer los permisos de lectura y permitir cambio a la carpeta hija. Y en la carpeta padre voy a denegar el acceso total a Nancy. Vamos a hacerlo. Entonces van a ver que cuando yo trate de acceder a la carpeta padre, a como establecí el permiso de negar todo al usuario Nancy, no va a poder acceder. Pero a través del recurso compartido Nancy, yo voy a poder acceder a la carpeta hija. Lo vamos a ver de manera gráfica, ¿verdad? Primero es que voy a conseguir permiso de permitir cambios de lectura a la carpeta hija, ¿verdad? Para que no se enoje Justin, lo vamos a hacer con una carpeta que llame Justin. Nancy no está. Entonces Justin, vamos a dar permiso. ¿Cuándo el permiso compartido va? El himno, el everyone. Y a Justin le voy a dar permiso de lectura y cambio. O change. Pueda crear archivos, puede editar archivos, pueda crear carpetas. Entonces voy a cambiarme de usuario. Voy a cambiar el usuario Justin. Justin. Aquí. Estoy suponiendo que estoy en un equipo remoto, ¿verdad? Entonces aquí voy a acceder al recurso compartido en la carpeta Justin. Está logueado, ahorita en este momento estoy logueado como Justin. Entonces significa que tengo acceso a Justin. Aquí puedo editar, puedo crear carpeta, puedo crear archivo,
Puedo editar un archivo, puedo guardar, puedo eliminar el archivo. Entonces ya vimos que Justin tiene permiso full sobre esa carpeta. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con que no hay herencia, permiso en carpetas compartidas? Voy a crear otro recurso compartido, pero de la carpeta padre donde le voy a denegar todo a Justin. ¿Cómo está ahora? Siguiéndola, fue el pastor. Le va a negar todos los permisos. Siguiendo. La Nancy nunca se conectó, chino. Ya estoy aquí, profesor. Nunca está. Pobrecita, ¿no? Ah, está lloviendo en Matagalpa. Pero suspendieron el juego. Ok. Entonces, ahora voy a crear un recurso compartido igual, pero va a ser para la carpeta padre. Volumen, share, share. Estoy en la carpeta padre, en Quick Share. En Quick Share te digo de que Justin no va a tener permiso de nada. Everyone. Selecciono a Justin. Pero en vez de especificar la entrada de control de acceso a low, le voy a decir denegar. Aquí le voy a negar todo. Ya tengo dos recursos compartidos. Tengo uno que se llama Justin, tiene permisos de escritura y lectura. Y tengo un QuickShare, que es la carpeta padre de Justin, que no tiene permiso nada de Justin. Si esto fuera NTFS, vean bien, si esto fuera NTFS, cuando yo le dé clic en QuickShare, acceso denegado, no voy a poder entrar. Ni tampoco voy a poder entrar teniendo la ruta completa donde Justin. Como que la tengo, no podría entrar. No podría crear archivos, ni eliminar, ni editar. Ver el usuario Justin. Y nuevamente voy a la carpeta compartida, lo doy F5 y ya tengo el otro recurso. Tenía Justin y tengo QuickShare. Doy clic derecho, doble clic en QuickShare y ahí está el acceso. Dice que no tengo permiso sobre la carpeta QuickShare. Contactar al administrador. Eso es porque le di denegar todos los permisos, los tres permisos de recursos compartidos, Full Control, Change y Read, le di denegar a Justin. Pero Justin va a poder seguir accediendo a su carpeta porque hay otro recurso compartido que, aunque hijo, tiene los permisos necesarios para editar, para eliminar, para crear archivos. Él sabe todo. ¿Verdad? ¿Quién está preguntando ahí? ¿Quién preguntó? Santos Gamaliel. Santo, ¿qué dice Santo? Ajá, Santo. Escucho. Santo. Ok, continuamos.
Entonces les decía que los share permission, las carpetas compartidas, existen 3 niveles: full control, cambio o lo que es escritura para los archivos y lectura. Igualmente podemos acceder a estos permisos desde el Server Manager. Lo anterior se lo mostraba desde el explorador de Windows. Si le damos clic derecho al recurso compartido y nos vamos a la pestaña Permission, ahí tenemos todos los permisos. Le damos en Customize, podríamos acceder tanto a los permisos NTFS como a los permisos compartidos. Pregunta Gamaliel: ¿por qué se pierden los permisos de acceso a las carpetas compartidas? Que se pierden los permisos. ¿Esto tiene que ver con lo que estaba mostrando o es algo que me preguntas de qué? ¿Tanto? You are now unmuted. Voy a, para que hable. Sí, una consulta. Ay, Por ejemplo, damos todos los permisos, ¿verdad? Después de dar todos los permisos, reiniciamos el servidor y verificamos que después de un tiempo de reiniciado da error en las carpetas compartidas. ¿A qué se puede deber esto? Está hablando de un caso que tenés ese problema. You are now muted. You are now unmuted. Bueno, eso me pasó una vez, por eso le hago la pregunta. Pues normalmente cuando se trata de permiso, cuando se pierde, tiene que ver más con lo del Active Directory. O sea, cuando se trata de un controlador de dominio, los permisos, yo les decía que los permisos se le establecen al Security Principal o al objeto de dominio. Entonces, si por ejemplo un Active Directory donde se borró una cuenta de usuario a la que tenía establecido esos permisos, entonces se pierden el acceso al recurso. Un ejemplo, un problema típico también es con las cuentas de servicio. En las cuentas de servicio normalmente nosotros escogemos cuentas de usuarios normales, donde le establecemos las claves. Es común de que las claves después de cierto tiempo se cambien y se pierden los accesos también a las cuentas de servicio. Entonces, tiene que ver más con la operación del administrador, de vos como usuario, cómo operas tu entorno, que por error del sistema, pues difícilmente va a fallar algo ahí. Seguramente el permiso que había establecido era de se lo establecí de una cuenta que cambió. Ahora en Active Directory, eso lo vamos a ver más adelante, para el usuario, para el administrador, por ejemplo, existe la cuenta Justin, ¿verdad? Pero si yo vengo y elimino la cuenta Justin por accidente y a esa cuenta Justin le tenía ciertos recursos compartidos que le tenía establecidos los permisos, no basta con que yo venga nuevamente y cree otra cuenta Justin. Esto porque el nombre Justin es solo para vos, pero por dentro el sistema lleva una codificación, un identificador único que le llaman Security Identifier, que es lo que realmente el sistema entiende como cuenta ya sea cuenta de usuario, cuenta de equipo, cuenta de dominio. Un ejemplo típico también un problema típico de que se elimina un usuario que se le han concedido ciertos permisos y se cree que creando una nueva cuenta con el mismo nombre vas a recuperar los permisos, pero no es así. Esto que preguntaba Santos lo podemos ver aquí. Esto es más de lo mismo, ¿verdad? Los permisos compartidos, los 3 tipos de permisos: full control, share read. Siguiente. Aquí aparece en el wizard los tipos de permisos o la entrada de control de acceso que establecimos. Tiene que ver con lo que es NTFS Authorization. NTFS Authorization es el proceso mediante el cual el sistema me concede el acceso a los recursos. En este caso,
a los permisos NTFS, el acceso a lectura, escritura, el tipo de permiso especial que yo tenga sobre un recurso, sobre una carpeta o un archivo. Entonces, ¿esto cómo se hace? Se da en 3 fases. La primera fase es cuando el usuario intenta acceder al recurso NTFS o al archivo. Entonces, cuando el usuario intenta acceder, él presenta un token. ¿Este token de qué está compuesto? Está compuesto por el SID, que es el Security Identifier, está compuesto por el grupo al cual pertenece el usuario y también está compuesto por el identificador del usuario. Entonces, el sistema lee este token. El segundo paso consiste en comparar este token que está presentando el usuario con el token que está almacenado en la entrada a control de acceso. Entonces, en la comparación depende el tercer estado, de que si yo le concedo el acceso al usuario o si le deniego el acceso. Entonces, básicamente, el proceso de autorización es presentar un token donde están mis credenciales de usuario y el sistema tiene una base de datos, una lista de los identificadores de usuario y los tipos de permiso. Hago la comparación y en dependencia del resultado de la comparación, yo concedo el acceso al recurso. Entonces los tipos, aquí tenemos una lista completa de lo que son los permisos básicos, los permisos full. Para un archivo, por ejemplo, modificar el folder los permisos del folder, modificar los permisos del archivo, tomar la propiedad del archivo o el folder, tener derecho a eliminar, realizar ciertas acciones sobre la carpeta asociados con los permisos sobre la carpeta de NTFS. Estamos hablando de todos los permisos, tanto los básicos, los seis básicos, más los 8 avanzados, ¿va? Para formar todo el total de 14 permisos. La comparación entre lo que es permiso para folder y permiso para archivo. A veces no corresponde lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, el permiso de listar el contenido de un folder no aplica para un archivo. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos la pestaña de los permisos NTFS. Tenemos en este caso tengo 3 tipos de entradas de control de acceso. Las 3 son de tipo permitir. Por defecto en el sistema existen algunas entradas de control de acceso que son estrictamente del sistema, ya que no son configurables por el usuario. La voy a mostrar. Hay ciertas entradas. Verlo aquí en la carpeta. Por ejemplo, esta. Dice que el tipo de entrada de control de acceso es permitir. El Security Principal System, el tipo de acceso es Full Control, es heredado de eCueva, se aplica a esto. Esta entrada seguramente no la ingresé ni yo ni nadie la ingresado, es una entrada por defecto del sistema. Entonces existen este tipo de entradas. Normalmente esta entrada se le establece al creador del archivo de la carpeta, es al owner. Por ejemplo, aquí existe este es por defecto del sistema. Este es un tipo de entrada especial, más que todo por el tipo de cuenta que yo tengo en este caso, que es una cuenta administrador de dominio. Entonces la cuenta de administrador de dominio, cada carpeta que voy agregando a la red o cada recurso que voy creando, se le va agregando por defecto esta entrada. Un usuario normal no tendría por qué tenerla, por qué verla. Ok, continuamos. Lo que son los Volume Shadow Copy. ¿Cómo van ahí? Vemos lo que son los Volume Shadow Copy o las copias de volúmenes ocultas. Los Volume Shadow Copy es un tipo de backup especial, ¿verdad? Es un tipo de un backup un poco rústico. Esto lo que hace es que nos mantiene versiones previas de los archivos en un servidor.
Es algo bastante rudimentario. Realmente en la práctica, en un entorno de producción para un servidor, realmente lo que deberíamos de utilizar es una herramienta de backup mucho más avanzada. Por ejemplo, el PIM, por ejemplo, el Acronis. ¿Quién conoce Acronis? El Acronis creo que es ampliamente utilizado. Hace unos 8 años, que sé, unos 10 años, había un sistema que se conocía como especial para respaldo de archivos. Creo que era tenía que ver con Paragon. Era creo que de la misma suite del Partition Magic. Recover, Disk Manager, no recuerdo cómo se llamaba. Pero era bastante común, que era cuando perdíamos, se dañaba una partición, pum, entrábamos con la herramienta, que era una tool que boteaba desde un disco de arranque, y nos permitía recuperar un volumen completo. Entonces, ese tipo de herramientas han venido evolucionando. Sin embargo, Microsoft a la par ha venido sacando sus propios features. ¿Quién no recuerda en versiones de Windows 7 los puntos de recuperación que nos permitían que cuando, por ejemplo, se dañaba el sistema o un virus nos atacaba o instalábamos una actualización que nos eliminaba algo, nos corrompía el sistema, entonces teníamos un punto de recuperación, le decíamos al sistema, mira, quiero que te restaures este punto de restauración en la fecha tal. Pues el sistema reiniciaba y tenían el sistema como si estuviera en el momento en aquel momento, pues en la fecha anterior. Entonces, los Volume Shadow Copy hace algo parecido, pero a nivel de volumen. No podemos recuperar de manera granular o decirle solo mantenerme copias de este archivo, sino que le tenemos que decir mantenerme copias ocultas de todo el volumen. Puede ser implementado a nivel de volumen solamente. La manera en que lo activo, clic derecho sobre el volumen completo, a propiedades, me voy a la pestaña de Shadow Copy, selecciono el volumen que voy a habilitar las copias ocultas, le voy a habilitar y por defecto me establece una configuración. Esa configuración que es de que los Shadow Copy los va a guardar sobre el mismo volumen, va a tomar el 10% del almacenamiento para crear las copias ocultas y me va a tener calendarizado que va a crear las copias ocultas a las 7 de la mañana y a las 12 del mediodía de los días de trabajo, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces veamos un ejemplo cómo se crea un Shadow Copy. ¿Alguna pregunta ahí? Hablen, necesito que hablen porque si no, se me duerme todo. Hola. ¿Y que diga algo? ¿Cómo habilitamos los Volume Shadow Copy? Les decía que se habilitan a nivel de volumen. Le doy Hola. clic derecho acá. Ajá. ¿Qué pregunta tiene? Kenneth, una consulta. Ajá. Eh, esa copia que hace él, hace una copia completa de todo el volumen, toda la partición. Y no necesariamente pues la puedo alojar ahí, ¿verdad? O que quede oculta. Exactamente, es una buena pregunta. Por cuestiones de rendimiento, podemos decirle, mira, las copias ocultas me las guardas, creas un volumen especial solo para copias ocultas, porque puedes tener varios volúmenes y esos varios volúmenes hacen sus copias ocultas a un volumen especial. Sí, lo puedes hacer otro volumen. Kenneth lo pregunta porque me imagino que tienes tu experiencia en sistemas de backup y los sistemas de backup te dicen de que jamás vas a hacer tu respaldo sobre el mismo volumen que quieres respaldar. Es una mala práctica, ¿verdad? Sí, exacto. Lógicamente. Entonces, aquí seleccionas el volumen donde le vas a decir dónde vas a guardar las copias. Okay. Esta característica me gusta más que todo para estaciones de trabajo, fíjate, porque
yo la habilito en mi máquina y cuántas veces no me ha pasado que elimino algo que quiero ir a recuperar y así necesidad de un software avanzado que me haga eso. Aquí me voy a Shadow Copy, voy a habilitar, creo que sí, y en las configuraciones aquí tengo donde guardo las copias de volumen o los Shadow Copy. Por defecto utiliza el 10% del almacenamiento. Y el calendario o la programación de las copias. Automáticamente me calendariza uno a las 7 a.m. de lunes a viernes y uno a las 12 p.m. de lunes a viernes. Yo puedo pegar ahí también por una LUN, qué sé yo, por el TPS o Escocia, ¿verdad? Pegarlo. Esto es abstracto a lo que es Escocia o SATA o SAS, es abstracto, porque lo que vos ves aquí son volúmenes NTFS, ya sea en tipos de particiones o estilo de partición GPT o MBR, no importa, es abstracto. Entonces, por ejemplo, tengo yo, elimino estas dos carpetas Nancy. En el momento que habilite el Shadow Copy, en ese momento él genera una nueva. Entonces, por ejemplo, aquí encuentro de que eliminé la carpeta que tenía. Le doy restaurar una versión previa. Restore. Una 18. Versión previa, restore. Action can be complete because the folder or file is in open share tray. Es porque voy a dar los gaps de todas las cuentas que tenga. Escucho a Justin, no escucho al chino. Escucho a Luis. Escucho a las muchachas de Chontales. La muchacha. Tanto tiene una pregunta. Y la restauró. Le doy OK. Ahí están las carpetas que había eliminado. Creo que a nivel de Workstation me funciona, incluso el servidor. Pero tenga claro pues de que es algo, para los que han trabajado con herramientas de backup, en las herramientas de backup tengo funcionalidades mucho más avanzadas, ¿verdad? Por ejemplo, recuperación granular de objetos Active Directory, ya, o recuperación granular de los de transacciones de una base de datos. ¿Quién me iba a preguntar? ¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta? Susana, Johnny Trewin, que está por ahí, Justin Francisco, Kenneth, bueno, Kenneth ya habló, Santo, ya habló, Marlon, Luis Daniel, y Lester ya habló, Luis Daniel, Marlon. Nadie más, continuemos pues. Vamos a ver lo que son las cuotas NTFS. Ya estamos por terminar, 7:30 terminamos. Las cuotas NTFS lo que me permite es establecer límites de lo que los usuarios tienen derecho a almacenar en un volumen determinado.
Entonces tengo dos tipos de cuotas NTFS. Tengo las cuotas NTFS básicas, que es la que puedo configurar directamente desde el explorador de Windows, y tengo las cuotas NTFS avanzadas, que son las que puedo configurar a través del Server Manager, pero requiero del feature de manejo de cuotas. Entonces yo tengo un servidor de archivos, ¿verdad? Entonces yo necesito agregar acá un feature que es parte de la función del rol de servidor de archivos, que es para el manejo de cuotas. El File Server Resource Manager. Entonces ustedes, una vez instalen este feature, que es parte del rol de File and Storage Services, ya pueden tener el manejo de cuotas avanzadas. En el manejo de cuotas avanzadas, ¿qué me permite? Lo mismo de la funcionalidad básica, que restringir la cantidad de almacenamiento que tiene un usuario derecho. Lo puedo hacer por usuarios individuales, ¿verdad? Pero en el feature avanzado, la que me permite adicional es, por ejemplo, enviar notificaciones o tener configurado threshold, que son umbrales de las cuotas. Por ejemplo, cuando llega el 90% envío una notificación, cuando llega el 95% envío una alerta en la pantalla de Windows, y cuando llegue el 100% bloqueo el acceso al usuario. Esas cuestiones avanzadas lo puedo hacer a través del File Server Resource Manager. Eso es parte de la tarea que les voy a dejar. Eso no lo voy a mostrar porque a todos lo mostré. Y creo que ahí terminamos. Esta es la manera básica de cómo se configuran las cuotas. Pues no estaba viendo la pantalla, ¿verdad? Estaba viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve en la pantalla. Estaban viendo la pantalla. Sí. No, pero lo que están viendo es la presentación. Ah, ahorita sí. Lo que están viendo es la presentación. Pero la pantalla no la están viendo. Pero la pantalla no la están viendo. El escritorio, Juan. No se puede. Veamos, ahí están viendo el escritorio ya. Entonces les decía, vean esto, que esto lo vamos a ocupar para la veamos, ahí están viendo el escritorio ya. Entonces les decía que tenemos dos tipos de cuotas. Tenemos las cuotas básicas NTFS y las cuotas avanzadas a través del File Server Resource Manager. Entonces las básicas NTFS es fácil configurarla más. Solo me voy clic derecho, propiedades, me voy a cuotas y aquí les habilito las cuotas. Y establezco los límites, ¿verdad? Los límites de negar, por ejemplo, el acceso al disco cuando excede el límite de la cuota, y los thresholds de la cuota. Generarle log, pero esos son eventos de sistema. El habilito. Y la avanzada, que me da una funcionalidad adicional, por ejemplo, establecer o generar una alerta, una notificación cuando se llega al límite de la cuota. Esta notificación, ¿qué es? Al correo electrónico, distinto a lo que me muestra la avanzada, la básica, ¿va? Las cuotas básicas. Las cuotas básicas solo me generan log al sistema. Igualmente puedo configurar en el sistema una notificación a través del Event Viewer. Puedo enviar una notificación al correo electrónico, pero requerir un servicio SMTP local. En las avanzadas no, en las avanzadas puedo directamente conectarme a un CMTP externo y puedo generar una notificación cuando se excede el límite de la cuota. Entonces, pero para hacer eso requiero del feature, que es parte del rol de File Server, File and Storage Services. Este rol este feature es más bien el File Server Resource Manager. Yo habilito este feature, le doy que sí, siguiente. Y desde acá tengo derecho al establecimiento de cuotas con notificación, puedo hacerlo. Entonces esto es parte de la tarea que les voy a dejar. Bueno, luego folder. ¿Quién no ha trabajado en estos tiempos con Dropbox, con OneDrive, con servicios de almacenamiento en la nube? ¿Qué me permiten los servicios de almacenamiento en la nube?
me permiten tener un servidor donde yo guardo mis archivos y múltiples dispositivos donde me conecto a esos archivos. ¿Y qué logro con esto? Que en todos los dispositivos que yo utilizo, ya sea en mi tablet, en el smartphone, en la portátil que tengo en el trabajo o en la PC en la casa, tengo acceso al mismo recurso compartido y en todos veo lo mismo porque están todos sincronizados. Entonces, WordFolder es la manera de montar un storage en la nube tipo Dropbox, tipo OneDrive a través de servidores Windows. Pero puedo configurar un WordFolder. ¿Quién no tiene duda? Santo, ok. Puedo configurar un WordFolder donde en una red local tengo un servidor de archivos, configuro el WordFolder, en un Windows 8 o Windows 10 configuro a través del panel de control del WordFolder, y es lo mismo que tengo con el Dropbox. Creo una carpeta de sistema llamada WordFolder donde yo todo lo que guarde ahí se sincroniza en el servidor. Igualmente conecto otro equipo al mismo WordFolder y tengo sincronizados los tres equipos, tanto el servidor, lo que tengo en el servidor, lo que tengo en mi máquina y lo que tengo en el otro dispositivo. Entonces esto es algo que también se lo voy a dejar de tarea. ¿Quién no está claro cómo funciona el Dropbox o cómo funciona OneDrive? Creo que todos han utilizado estos servicios, ¿va? Y básicamente lo que te dan es una sincronización completa a tus archivos. Por ejemplo, yo ando en mi teléfono, en el celular, ando conectado a Dropbox, y en el Dropbox que tengo acá también lo tengo conectado en la portátil que estoy trabajando, que es esta que está acá. Aquí tengo este Dropbox, tengo todas mis carpetas de trabajo de la UNAM, de WR, carpetas personales, incluso tengo acceso a recursos que me comparte Justin, por ejemplo. Igualmente Justin tiene esta misma cuenta, la tiene sincronizada en su equipo, él tiene acceso a todo lo que yo veo. Entonces esto mismo lo logro a través de WordFolder en Windows Server 2012 Red. La manera de configurarlo se configura tanto en el servidor. Hay un punto importante, que esto solo lo soportamos a través de Windows 8.1. Y finalmente, eso es todo. Una pregunta puntual a las 7:30, hora y media. Una pregunta, tienen 2 tareas pendientes con respecto a esto. Todavía no lo he subido. Debo redactarlo y van a trabajar en estos 2 puntos al final que les mencionaba, que eran manejo de cuotas a través de File Server Resource Manager y la configuración de WordFolder. Servicios de almacenamiento en una nube privada, llamémoslo. Nancy, ¿qué dice Nancy? Daniel. Tonton también dice gracias. Ahí estaba Nancy, no estaba escuchando, y yo hablando de ella. Tonton, ¿en serio está Nancy con vos? Gracias. You are now unmuted. Aló, Tonton. Se corrió Tonton, se corrió. Ok, entonces, ¿tienen alguna pregunta? Creo que en la sesión anterior ¿cuántos estuvieron? Estuvieron 6. En esta hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Significa que hay 4 más que no estuvieron en la sesión. Buenas noches, va corriendo Jonto. Pero no estaba Nancy con vos, ¿verdad? Bueno, entonces escuchó toda la presentación. Escuchando toda la presentación. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, espero pues de que
que hayan quedado claro. Creo que esto es bastante fácil, pero hay muchas cositas ahí de que tal vez las han trabajado, pero no las conocían a profundidad, ¿verdad? Por ejemplo, los dos tipos de permisos que existen, los NTFS y los shareholder, que son distintos, completamente distintos. Son tratados por separado por el sistema. Los NTFS son un poco más avanzados, mucho más avanzados. Cuando vayamos a configurar carpetas compartidas, no es necesario tratar con los NTFS, directamente los shared folders ya llegan implícitos, los permisos NTFS se van a establecer. Por ejemplo, cuando comparto y le doy full control, implícitamente por debajo ya me establece los permisos NTFS requeridos, el manejo de cuotas, los volume shadow copy, los word folder. Estos son los features de Windows Server en cuanto al manejo de archivos y carpetas compartidas, y creo que con las prácticas pues van a afianzar más este tema. Las prácticas, prácticamente con lo que les di, no van a tardar ni media hora en hacerlas, pero siempre es bueno estudiar y estudiar, porque todo al final no es tampoco bueno solo manejar lo teórico, ni tampoco bueno solo manejar la práctica. Y yo en las evaluaciones voy a hacerlo de las dos maneras, tanto la parte práctica como la parte teórica. Por ejemplo, ¿cuáles son los 6 tipos de permisos NTFS básicos? ¿O cuántos permisos NTFS avanzados hay? ¿O cuáles son los 3 tipos de permisos de carpetas compartidas básicos que hay? Entonces es importante que estudien también. Y está arriba también la lección 4, que es toda esta presentación que está acá. Esta presentación también está arriba. Y ya con esta clase teórica práctica que les di, estamos completos ya para iniciar con la parte de virtualización. ¿Quién grabó la sesión? Nadie. Yo. Bueno, a mí lo que tampoco me gusta venir a hablar y no entiendan, ¿verdad? Pero es bueno saber de que si alguien no entendió algo, que lo pregunte. Todo bien, creo, ¿verdad? Todo bien. Voy a entrar el micrófono de todos, a ver quiénes tienen You are para now unmuted. despidamos. Tenemos el jueves, pues vamos a la parte You are now muted. Ok, vamos a hablar con Linda entonces. Eso es todo, pues muchachos. Saludes a todos, a Susana, a Jonton, a Nancy, Justin, Kenneth, Lester, Luis Daniel, Marlon y Santo. Buenas noches.